con todos y ustedes. con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos, y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Otros decían: es Elías. Otros: es un profeta como los antiguos. Herodes al oírlo decía: es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes respetaba a Juan. Sabiendo que era un hombre justo y santo y lo defendía, al escucharlo quedaba muy perplejo, aunque lo oía con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven: pídeme lo que quieras que te lo daré. Y le juró: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? La madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le pidió: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desayarla. Enseguida le mandó a uno de su guardia que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse, sus discípulos fueron a recoger el cadáver y lo pusieron en un sepulcro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios bendiga, esta cena siempre es fuerte porque es muy descriptiva, pero también está la intriga del poder y lo que estamos diciendo, no controlar las pasiones. No controlar las pasiones le llevó a Herodes a tener que cumplir su palabra, y como estaba tan emocionado, entonces le ofreció la mitad del reino si es necesario. Te daré lo que me pidas. Cuando uno tiene un impulso, pierde el control y entonces dice o hace lo que no debe hacer. Qué bueno que tocó este ejemplo hoy para entender la palabra controlar y poder dominar nuestros impulsos, nuestras pasiones, nuestros pensamientos, nuestras palabras. En una sola palabra podemos decir el dominio de sí mismo. Es una palabra que hoy es muy importante retomarla. Uno tiene que tener dominio de sí mismo. Y antiguamente, digo antiguamente para decir que antes a uno la mamá le decía: tiene que dominar su carácter, tiene que controlar sus palabras. Pero como uno veía la varita mágica, ya uno ya sabía, ¿no? Si esa varita mágica se paraba, uno ya sabía la varita mágica que indicaba. Entonces a veces nos toca también reconocer que la fragilidad humana necesita también dominio de sí mismo, pero también necesita espiritualidad. Me parece importante hoy que el libro del Eclesiástico retome, pero ya a manera de testimonio, lo que fue el rey David. Entonces, muy interesante porque hay un momento que cuando uno se muera, ¿qué es lo que van a reconocer de mí? Es la pregunta. Cuando yo me muera, ¿qué van a recordar de lo que yo fui? Cada uno tendrá que hacerse esa pregunta. Si yo muero hoy, ¿qué pueden recordar de mí? ¿Cuál es mi legado? Entonces, allí es donde uno tiene que empalmar las dos cosas. Que el carácter, la personalidad, la vida espiritual tenga tanta influencia que dejamos realmente una huella que otros también pueden tener referente para continuar. Dios bendiga este día del Sagrado Corazón de Jesús, viernes 4 de febrero. Las familias que se unen a orar, a compartir. Ojalá podamos también dialogar un poquito. Nos cuesta mucho hablar de nuestro carácter, nos cuesta hablar mucho de nuestra personalidad y a veces necesitamos hacer la parte más sencilla, el diálogo, la comunicación. Cuando uno puede verbalizar
lo que humanamente siente, créanme que hay una sanación profunda. Por eso el siglo XX y el siglo XXI está marcado con la palabra psicología, psiquis, conocimiento desde lo que hay adentro. Y usted va y hace una terapia de poder verbalizar lo que antes no entendía. Y alguien le va ayudando, escuchando, le va orientando lo que usted está sintiendo. Qué bonito sería que a nivel espiritual lo pudiéramos recuperar más grandemente. Por eso la confesión fue el primer cubículo psicológico que se creó. Y la confesión es la experiencia de exorcismo. Usted en la absolución está recibiendo un exorcismo. Cuando el sacerdote en nombre de la iglesia, por la efusión del Espíritu, le da la bendición, está exorcizando algo que en su personalidad necesitas cambiar. Entonces uno tiene que ser consciente que el ser humano siempre está en un modo muy bonito, aprender. El aprendizaje es desde que nacemos hasta que morimos. Todos estamos en un aprendizaje. Y hay etapas de la vida donde uno dice, ya entendí, ya comprendí, no vuelvo a repetir el mismo error, ya pasé ese capítulo, ya estoy en otra etapa de mi vida. La vida familiar, de pareja, indica también, porque hoy tenemos el tema de la infidelidad, de la traición. Claro, entonces tenemos el tema moral, adulterio, pero ¿qué hay detrás de esa falta de comunicación de pareja? ¿Cuál es la falta de madurez en la comunicación de los esposos? Entonces hay que trabajar mucho en esa capacidad también de tener dominio, no solamente de la parte sexual, sino de lo que uno mismo no ha sido capaz de controlar en sus pasiones, en su carácter. Así es que también los niños, los jóvenes, el adulto mayor, todos estamos en un camino todavía de poder tener esa madurez. Y cuando llega uno al punto clave es cuando encontramos ese equilibrio que nos pide Dios. El equilibrio en la vida cristiana se llama la santidad. Vivir santamente es vivir en ese camino que Cristo el Señor nos muestra, donde todos podemos estar unidos en fe, haciendo las cosas que Dios nos enseña. Vivamos este día pidiendo la gracia de poder hacerlo, y cuando nosotros mismos nos damos cuenta del error, seamos humildes para decir, cometí un error, me falta todavía madurar, tengo que tener dominio de mí mismo, me dejé llevar de un impulso. Y cuando usted le dé un ataque de histeria, diga, esta no es mi carácter, esta no es mi forma de ser, yo como creyente tengo que vivir distinto. Y así uno mismo se va haciendo la tarea, pero uno mismo dése la respuesta. No espere solamente que otra persona lo haga reflexionar. Uno mismo tiene que decir, esta situación tengo que dominarla, tengo que tener capacidad de la fe para poder controlar mis impulsos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.